Queridas amigas, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder ser confrontadas con su palabra en este espacio de Conectadas. Mi nombre es Emma de Rivas, dándoles la bienvenida y deseando que el amor de Dios esté llenando sus corazones. Quisiera pedirles me acompañen a poner en las manos de nuestro Dios este espacio. Señor, te ponemos este tiempo en tus benditas manos para que sea tu Espíritu el que nos guíe y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. De todos es conocido que a través de su palabra, ¿qué es lo que debemos hacer cuando pecamos? En primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿en qué forma o con qué actitud deberíamos hacerlo? Reflexionemos, queridas amigas, a través del Salmo 51, versículo del 1 al 4, uno de los varios ejemplos que nos muestra su palabra, la forma en la que debemos venir a Él en esos momentos en que queremos recibir el perdón de nuestros pecados. Creo que todos conocemos en qué momento David compuso este salmo. Fue un tiempo después que se relacionó sexualmente con Betsabé y, lo que es más, mandó a asesinar al esposo. Pero fue un tiempo después con el que fue confrontado, pues no había entendido o comprendido lo que había hecho. Esto pareciera muy extraño, pero quizá David, en medio de la presión de sus peleas, esto lo había pasado desapercibido. Algo tan tremendo lo había pasado por él. No omito mencionar que para Dios cualquier falta contra Él es pecado. No existen pecados pequeños o grandes, por lo cual la dimensión del pecado no es de considerarlo para aprender en este salmo cuál debería ser la actitud correcta para venir ante Él y pedir perdón. Dios, en su misericordia, envía a Natán el profeta para mostrárselo. Es posible que en alguna oportunidad nos haya ocurrido algo semejante. Hemos pecado sin darnos cuenta y luego el Señor nos lo revela a través de alguna persona. Y es aquí donde iniciamos nuestra reflexión para aprender de David cuál ¿cuál sería la actitud con la que nosotros nos deberíamos de presentar ante Él en esos momentos? Leeremos el Salmo 51, versión lenguaje actual. Versículo 1. Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, inicia este clamor declarándole que Él es su Dios. Tú eres toda bondad. Viene en súplica a ese Dios bondadoso, seguro o confiado en esa bondad. Se dice que la bondad se considera un valor supremo que puede traducirse en muchas formas de actuar en beneficio de los demás y no en el propio, llegando incluso al sacrificio del propio bienestar. Pero cuando hablamos de la bondad de Dios, se dice que es el atributo que nos bendice a cada momento de nuestra vida. Se dice que es la esencia de la confianza del creyente. Su bondad permanece para siempre. Él es bueno y su naturaleza es siempre la misma. La bondad perdona las flaquezas y las faltas de los demás. Delante del Dios de bondad estaba David con su corazón quebrantado pidiendo, ten compasión de mí. La compasión es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Esto pedía David a su Dios, no tomes en cuenta mis pecados. David implora de su bondad o misericordia
pues merecía ser castigado, hasta merecía morir según la ley mosaica. Merecía morir apedreado por robar la mujer de alguien y encima matar al hombre. Sin embargo, su actitud fue de implorar el perdón al Señor, súplica de su bondad, de su misericordia, de su compasión. David merecía la muerte, pero el Señor lo perdona porque se arrepintió. Versículo 2. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Su actitud fue de reconocer que él no podía solo, que lo necesitaba para ser limpio de su pecado. Versículo 3. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Su actitud fue el de reconocer su condición de pecador y no excusarse de nada ni en nadie, y que el pecado lo acechaba y que necesitaba de él. En el versículo 4 dice: a ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Dios le había sacado a luz su pecado y no le quedó más remedio que en medio de lo que él no entendía, aceptar lo malo que había hecho. No pudo excusarse o defenderse de ninguna manera, y ante esto solo pudo venir ante Dios con un corazón contrito y humillado, al cual él sabía que no le despreciaría. Salmo 51:17. Su actitud llegó a reconocer que el daño que había hecho lo había hecho contra Dios. A él, antes que a nadie, es que ofendemos. Dios le había sacado a la luz su pecado y no le quedó más remedio que aceptar lo malo que había hecho. Reflexionando en esos 4 versículos sobre la actitud con la que David se presentaba ante Dios para venir y suplicar el perdón de su pecado, revisemos cómo está nuestra actitud cuando vamos a Él con ese propósito. Venimos ante Él con dolor en nuestro corazón, arrepentidos, reconociendo su bondad y pidiéndole compasión y misericordia, que es lo único que nos puede ayudar, o venimos a Él en una forma tal que lo oramos como una letanía diciendo: "Per- perdónanos nuestros pecados", quizá muchas veces sin quebrantar nuestro corazón. Reconocemos ante Él que solos no podemos y que necesitamos de Él para quitar nuestro pecado. Opinamos como algunos que manifiestan que ellos tienen fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo que están haciendo. Reconocemos ante Él en ese momento nuestra condición de pecadores. Nos presentamos ante Él reconociendo que contra Él es que pecamos antes que contra la persona, que es a Él a quien hemos ofendido y faltado. Queridas amigas, que el Señor a través de su Espíritu nos guíe para poder llegar con la actitud humilde y correcta ante Dios en todo momento, y sobre todo cuando nos presentamos a clamar por el perdón de nuestros pecados y podamos llegar con un corazón contrito y humillado. Oremos. Señor, gracias te damos por las enseñanzas que encontramos en tu palabra para tener actitudes correctas al presentarnos ante ti. Te pedimos que nos ayudes a corregir nuestras actitudes para siempre honrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y si dentro de nuestras amigas estuviera alguien que aún no se ha arrepentido de su pecado y no ha recibido al Señor Jesús para perdón de ellos, le invitamos que lo pueda hacer a estas horas. Queridas amigas, y no olvidemos que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.